En este video estaremos hablando de uno de los diseñadores más famosos en el mundo de los juegos de mesa. Estamos hablando ni más ni menos que de Uwe Rosenberg. Así que quédense. A mí me pasa bastante seguido esto. Estoy jugando un juego de mesa y de repente me salgo un poquito de mí y me pongo a pensar que alguien tuvo que haber diseñado esta experiencia, cómo íbamos a ganar puntos, cómo íbamos a perderlos, cómo íbamos a interactuar con el juego. Y se me hace bastante interesante pensar cómo fue que esta persona dio con esto que estoy jugando ahorita, ¿no? Y entiendo también que a mucha gente no le interesa mucho los diseñadores o quién está detrás de un juego de mesa. Mucha gente me dice, a mí lo único que me interesa es el juego, y si el juego es bueno, no me importa quién lo haya hecho. Pero a mí en lo personal me gusta mucho conocer acerca de los diseñadores porque me ayuda a entender qué es lo que me gusta de los juegos de mesa que estoy jugando, qué es lo que quizás no me gusta, y me ayuda a emocionarme cuando sé que ese diseñador va a sacar un juego pronto. Así que pensando en eso, decidimos sacar estos pequeños videos en los que vamos a hablar un poquito acerca de algún diseñador de juegos de mesa. No va a ser algo quizás súper extenso, pero sí algo en lo que podamos entender quién es, qué tipo de juegos hace y cómo es que lo hace. Así que en esta ocasión vamos a hablar de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg nace en el pueblo de Aurich, en Alemania, en 1970. Y de niño jugaba algunos juegos de mesa. Él recuerda específicamente jugar juegos de mesa de Sid Sackson. Si ese nombre le suena es porque Sid Sackson es un diseñador americano que se hizo muy famoso, especialmente en Europa, curiosamente, por varios juegos de mesa que no tenían tanto conflicto. Juegos como Bazaar, juegos como Focus, que es el que Uwe Rosenberg menciona y que dice que él jugaba mucho de niño, y juegos como Acquire, que es un juego económico bastante interesante y que dicen que de alguna manera influenció el nacimiento del movimiento de los Eurogames en Europa y específicamente en Alemania en los 60s y en los 70s. Pero pues un tiempo después dejó de jugar juegos de mesa, como nos sucede a muchos, y no fue hasta la universidad, cuando estaba estudiando estadística en la Universidad de Dortmund, que él recuerda volver a jugar juegos de mesa. Mientras estaba en la universidad, Uwe Rosenberg se pone a diseñar algunos mecanismos de juegos de mesa porque empieza a jugar algunos juegos de mesa con sus amigos. Y él específicamente recuerda jugar algunos juegos de mesa bastante pesados, como todos los de la serie 18XX, que son juegos económicos que tienen que ver con tener tus propias empresas ferrocarrileras. Y es en la universidad, mientras está jugando estos juegos de mesa y que tiene ganas de jugar algo más ligero, que decide probar suerte y diseñar un juego con mecánicas bastante ligeras y bastante familiar, algo que pudiera jugar con sus amigos que quizás no le interesaban tanto los juegos 18XX. Y es ahí cuando nace Bonanza. Bonanza es un juego que tiene frijoles y muchos se preguntarán por qué tiene tantos frijoles, porque todo es acerca de frijoles, o alubias, o habichuelas, o como le llamen en su país. Yo le voy a decir frijoles porque así le decimos en México. Pero resulta que Bon, en alemán, Bohnen, quiere decir frijoles, tal cual, o alubias, o habichuelas, o como le llamen en su ciudad o en su país. Y es interesante que este es el primer juego que es editado por Uwe Rosenberg en 1997. Y después del éxito de este juego, que se hizo famoso en Alemania, él decide dedicarle toda su vida a diseñar juegos de mesa. ¿De qué va Bonanza? Bonanza es un juego familiar de colección de conjuntos y de negociación, en el que las mecánicas más importantes son esas, pero que tiene una mecánica muy interesante, porque es la mecánica de que el orden de las cartas en tu mano va a importar. Las cartas con las que vas a poder interactuar son las cartas que están enfrente. ¿Interactuar de qué manera? Bueno, básicamente en cada turno los jugadores van a sacar 2 cartas del mazo y van a empezar a negociar con los otros jugadores, porque ellos van a poder plantar en su zona, van a poder tener 2 campos en donde van a poder plantar distintos tipos de frijoles. Y lo que ellos van a buscar es conseguir de esos tipos de frijoles, porque si no les queda otra más que plantar de un tipo que no tienen, van a tener que cosechar. Y entre más cartas tengas en alguno de estos campos, más puntos te va a dar. Estos son monedas que se convierten en la parte de atrás de este juego. El juego parece algo loco, pero básicamente es intercambiar, donar, deshacerte de cartas que no te convengan tanto, pero intentar tampoco ser tan bueno con los otros jugadores. Y es un juego que se puede jugar de 2 a 7 personas. Aquí vamos a ver una de las cosas principales de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg no es un diseñador
que tenga muchas ideas muy distintas, sino más bien es un jugador que le gusta iterar y hacer cosas distintas con una misma idea. ¿Por qué? Porque Bonanza es el primero en una de sus 3 famosas sagas de juegos. Y la saga de los frijoles tiene como primer título Bonanza, que sacó Highbone en 2000, que es como un tema del viejo oeste y agrega edificios. Sacó Al Capone. Todos son juegos de palabras con la palabra Bon en medio. Entonces, Al Capone, que lo salió en 2000, que tiene una versión que se puede jugar entre 2 personas y también tiene solitario. Tiene Bean Trader, que le agrega un tablero al juego base. Y tiene también Bonaparte, que es una variante de Bonanza, pero tiene como algo estilo Risk. Usa un tablero modular que en realidad está basado o se hace con cartas. Está también Bonanza The Dice Game, el juego de dados que fue editado en 2012. Y en 2015 sale la última iteración de su serie de los frijoles, que es My First Bonanza, un juego para niños, en el que también pues, se simplifican las mecánicas de Bonanza para hacer estos juegos de negociaciones. Bonanza fue tan bueno que le dio a Uwe Rosenberg la oportunidad de dedicarse a esto tiempo completo. Y es así que logra pasar 2 años diseñando su siguiente juego. Y al hacerlo antes, lo que había él querido hacer era, y él lo acepta y él lo dice en varias entrevistas, es que él había estado jugando un juego que se llama Kailus bastante, y que le gustó tanto que él dijo, yo quisiera hacer mi propio Kailus, pero diferente. Y así es como nace su siguiente saga, Agrícola. Así es, antes de Agrícola, Uwe Rosenberg había lanzado varios con el tema de Bonanza, pero algunos otros que eran más familiares. Después de seguir jugando juegos de estilo 18XX, Uwe Rosenberg empezó a jugar un juego que él dice en varias entrevistas le cambió la manera de ver los juegos de mesa. Y se trata de ni más ni menos que Kailus. Kailus es un juego bastante famoso y es un juego que le dio la idea a Uwe Rosenberg de crear su propio Kailus. Y eso propio Kailus es Agrícola. Agrícola es editado en 2007, pero Uwe Rosenberg nos dice que él duró más de 2 años pensando cómo iba a ser Agrícola, pensando cómo podría él diseñar un juego de mesa que le compitiera y fuera lo suficientemente bueno como para competir con Agrícola, ¿no? Quizás no competir con Kailus, sino más bien para poder diferenciarse. Y lo logró. Y lo logró tanto que esto formó parte de toda otra serie de juegos en las que usa la mecánica de worker placement, y para muchos worker placement y Uwe Rosenberg se ha convertido casi en un sinónimo. Fue de alguna manera la persona que le dio el boom a los juegos de worker placement o de colocación de trabajadores, y fue de alguna manera la persona que hizo que estos juegos o que los juegos un poquito más pesados dejaran de ser algo tan de nicho y fueran algo que estuviera disponible para un público mayor. Tan es así que en 2007 o 2008, no recuerdo bien, antes de que existiera el famoso Kenner Spiel des Jahres, ahí les voy a dejar un enlace para que sepan cuáles son los premios de los juegos de mesa, en video donde explicamos eso. Antes de que naciera el Kenner Spiel des Jahres, hubo un premio especial para un juego en el que dijeron, ¿saben que este no es un juego familiar? Pero nos gustó tanto que queremos que lo chequen. Y ese fue ni más ni menos que Agrícola, un juego especial del un premio especial del Spiel des Jahres. Agrícola por muchos es conocido como la granja de la miseria. Es un apodo que se gana porque en Agrícola tú eres un granjero que en el siglo XVII, durante una hambruna bastante grande, va a intentar tener su granja con la mayor cantidad de animales y de cultivos posibles, y también va a intentar alimentar a su familia, y si no logras hacerlo vas a ser penalizado con bastantes puntos. Un juego bastante interesante, bastante único en la manera en la que va a abordar la mecánica de colocación de trabajadores y la manera en cómo se van a abrir espacios para sus trabajadores conforme van pasando las rondas. Pero quizás lo que hizo que este juego fuera más genial aún es que tiene varios mazos en los que te dan a ti ciertas habilidades o ciertos poderes que son únicos y que te van a permitir a ti ir pudiendo desarrollar tu propia estrategia. Estos mazos o estas cartas combinados con lo que vas a poder hacer en el tablero y cómo van saliendo los distintos o cómo se van a ir revelando los distintos espacios de trabajadores hacen que este juego sea una delicia. Necesitas planificación a largo y corto plazo, pero también tienes que
tener algo de conocimiento previo del juego para poder ir jugando este juego, que es despiadado. Si este juego lo juegas mal, te lo vas a notar y vas a perder. Normalmente si juegas con un jugador bastante experimentado, te vas a dar cuenta de todo lo difícil que tiene este juego. Y este juego empieza a la exploración de Uwe Rosenberg con los juegos de colocación de trabajadores. De aquí nace la famosa trilogía de la cosecha, en la cual es Agrícola, Le Havre y At the Gates of Loyang, o A las puertas de Loyang, que son los 3 juegos más famosos de la trilogía de la cosecha que le llamaron en su momento. Pero también hay otro juego como Agrícola All Creatures Big and Small, que es un juego específicamente para 2 jugadores, basado en Agrícola. También vamos a tener Caverna, que es lo que muchos llaman el sucesor espiritual de Agrícola, en el que en lugar de ir limitando un poquito o ir haciendo que la estrategia se diera a cabo con las cartas, más bien vamos a tener un montón de espacios de trabajo que nos van a permitir irnos por otras estrategias y que van a estar disponibles desde el primer instante. Muchas veces vamos a encontrar en varios grupos de juegos de mesa, o cuando se habla de juegos de mesa de Uwe Rosenberg, esa competencia entre Agrícola y Caverna, cuando pues aunque son juegos que tienen una misma mecánica y que se nota que es una reiteración de lo que Uwe intenta hacer, puliendo cada vez las mecánicas que está haciendo, cada uno tiene sus propias cosas distintas, ¿no? Además va a haber otros juegos como Hora y Labora, va a haber Fields of Arle o Feast for Odin, o uno de los últimos que ha sacado que se llama Fjord. Esos juegos le agregan más cosas, pero en el fondo son iteraciones en donde se nota la influencia de Agrícola en todos ellos. Aquí vemos cómo Uwe Rosenberg no le da miedo retomar una mecánica y no le da miedo explorar cosas nuevas. Cada una de estas iteraciones tiene bastantes cosas que son llamativas y que son únicas y que lo hacen especial. No hay dos, aunque muchos dicen que los juegos de Uwe Rosenberg son el mismo juego disfrazado de distintas maneras, la verdad es que no hay 2 juegos de Uwe Rosenberg que sean iguales, sino que son distintos sabores de un mismo platillo, si le damos así. Y es cuando estaba preparando uno de estos juegos, ni más ni menos que A Feast of Odin, que Uwe Rosenberg empieza a experimentar con juegos que te permitan tener como una especie de tablero e irlo rellenando con figuras poliédricas, es decir, como de varios lados, estilo Tetris, pero de distintas formas. Porque eso es algo que tiene el juego de A Feast for Odin. Y es ahí que nace la siguiente saga de Uwe Rosenberg. Estoy hablando de la saga de Patchwork. La saga de Patchwork es muy interesante porque, como ya les dije, nace en realidad como una de las mecánicas que iba a poner en otro juego, que era Feast for Odin. Y explorando cómo trabajar con esa mecánica se le ocurrió este juego. Este es un juego de 2 jugadores que nosotros pusimos en nuestro top de juegos de 2 jugadores y lo consideramos bastante interesante, bastante innovador, y si te gustan como los juegos que tienen algo de puzzle como espacial, es muy interesante. En este juego vas a intentar armar una colcha cuadrada y para lograrlo vas a tener que poner piezas poliédricas, es decir, tipo Tetris, pero con distintas formas, como basadas en cuadrados, pero de distintas formas, y vas a ir teniendo que colocarlas en este tablero. Pero algo que es una genialidad de Patchwork es la manera en la que usas tus recursos. En el juego tienes 2 recursos. Uno de los recursos es el tiempo, que está representado con un tablero que tiene principio y final. Y el otro son botones que vas a usar para apagar los retazos que vas a usar para hacer tu colcha. Pero hacer tu colcha también te conlleva tiempo, y es decir, coser cada uno de estos retazos te va a conllevar tiempo, y ese es el otro recurso que vas a usar en Patchwork. Y la manera en que ves que un recurso es finito y uno pues lo puedes renovar de cierta manera, y cómo se usan estos recursos es bastante interesante. Y Uwe Rosenberg ve en esta parte de la colocación de los zetas algo que valía la pena explorar. Tan es así que, aunque Patchwork fue su primer juego, ya ha lanzado varios que siguen estas mismas cosas. Cottage Garden es uno, Indian Summer es otro, y hay varios. El último de ellos que ha hecho es uno llamado Nova Luna, que fue nominado al Kennerspiel des Jahres del 2020 y que agrega ya algunas otras mecánicas en las que vas a tener que tomar en cuenta ciertas acciones y el tipo de pieza que estás tomando para ir creando como una especie de draft de acciones a partir también de las losetas. Pero se nota la influencia de
de Patchwork en Nova Luna y de la saga de Patchwork, cómo puede llevarte a juegos un poquito más complejos como lo son Nova Luna. Entonces, estas son ejemplos de cómo un diseñador puede trabajar de una manera tan única, porque hay pocos diseñadores que se toman ese riesgo de retrabajar mecánicas e ir creando juegos, porque muchos acusan a Uwe Rosenberg de autoplagio, pero yo creo que Uwe Rosenberg en realidad es una perfeccionista y es una persona que le gusta saber qué tanto puede hacer con poquito. Y cuando estoy hablando de poquito es en realidad mucho, porque muchas de las mecánicas que él usa, pues intenta reusarlas de manera creativa. Y creo que eso es algo que vale muchísimo en él como diseñador. 3 juegos de mesa icónicos de un diseñador de juegos de mesa icónico que lo llevaron a probar 3 caminos distintos en el diseño de juegos de mesa que hasta la fecha sigue respetando. Así que Uwe Rosenberg es sin lugar a dudas un diseñador al que vale la pena ponerle un ojo, y también es un diseñador que se ha ganado su renombre en parte también porque llevó los juegos de mesa más pesados, especialmente a Agrícola, a ambientes y a público más familiar. En realidad es el que logró que más editoriales se aventaran a llevar juegos de mesa más pesados e intentar venderlos. Y de alguna manera le abrió la puerta a muchos juegos que hoy se han convertido en favoritos de muchos de nosotros. Así que gracias, Uwe, por haberlo hecho eso. Y les voy a dejar con un dato curioso, y es que ustedes pueden encontrar a Uwe Rosenberg en la portada de Agrícola. No lo van a poder encontrar como un personaje, no es la oveja juzgona que está ahí, sino que en Agrícola ustedes van a poder ver que arriba de la puerta dice Colis Roseus, que es latín para la montaña de las rosas o la colina de las rosas, que es el apellido de Uwe Rosenberg, la montaña de las rosas. Chicos, los dejo. Díganme si les gustó hablar un poquito de algún diseñador de juegos de mesa, y díganme si no les gustó, si se les hizo que el video estuvo muy aburrido. Y les recuerdo que ustedes siempre jueguen mucho, jueguen bien y sigan viendo La Matatena.